Bienvenidos a Charlas Médicas con Coneuro. Hoy vamos a hablar de un tema que toca a millones de familias en todo el mundo, el Alzheimer. Y para eso tenemos un invitado muy especial para hablarlo con un enfoque humano, con empatía y claridad. Él es el doctor Leonardo Bello, especialista en neurología funcional. Y primero que nada, muchas gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y hablar de este tema que más que frecuente o que importante, es un tema que a todos nos va a tocar en algún momento, ya sea como pacientes, ya sea como nosotros los trabajadores de salud o como cuidadores. Entonces todo el mundo debe estar enterado de esta enfermedad. Explíquenos en palabras fáciles de entender qué es el Alzheimer. Bueno, sobra decir que es una enfermedad neurodegenerativa. Cuando habla uno de algo neurodegenerativo, eso es lo que acaba neuronas. Va acabando las neuronas progresivamente, o sea, desde que inicia hasta su fin, nada lo para, por lo tanto es irreversible. Entonces tenemos una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, irreversible, que se caracteriza porque hay una pérdida acelerada de las neuronas. Normalmente todas las células del cuerpo tienen un fin, tienen un inicio y un fin, tienen una muerte programada. Las neuronas es una de ellas, ¿no? Pero en esta enfermedad vemos que de una manera acelerada y descontrolada inclusive empiezan a morir. El origen no se sabe por qué. La ciencia tiene algunas hipótesis, algunas cosas que nos puede llevar más o menos hacia un origen, pero hoy hablamos más que de una causa, hablamos de unos factores de riesgo y de algo multifactorial. O sea que son muchos los factores que se reúnen, que se van sumando para llegar a la enfermedad. ¿Cómo las podemos diferenciar de los otros tipos de demencias? Porque a veces se confunde. Claro, exactamente. Hay que diferenciar muy bien porque cuando uno dice Alzheimer, uno se imagina una persona que está amarrada, que está en una cama, que está en una silla, que no puede hablar o que dice locuras. Eso es demencia. Demencia es cuando una persona pierde el control de sus funciones mentales. Demente, o sea, fuera de mente. Su mente está por un lado, su conducta está por otro lado y no hay control de ellas. Entonces ven cosas que no hay, hablan cosas que no son, se comportan de una manera diferente, pierden el control. Sí, básicamente todas sus funciones cerebrales pierden control y se vuelven dependientes a alguien. Eso es demencia. Hay un montón de causas de demencia. Si yo tengo una infección en el cerebro, me puede dar una demencia. Si yo tengo un golpe fuerte en el cerebro, un accidente de tránsito, eso puede terminar en una demencia. Un tumor en el cerebro se puede manifestar como una demencia. O un cáncer, por ejemplo. Un cáncer fuera de mi cerebro se puede manifestar como una demencia. Y la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en todo el mundo. Hay aproximadamente ahorita unos 55 millones de personas con demencias en el planeta. Mal contadas, digo yo, pueden ser más. Se espera, y esta cifra es muy preocupante, se espera que para el 2030 haya 75 millones de personas. O sea, en menos de una década esperamos que esto aumente más del casi el 50%, perdón. Eso es bastante. Ese grupo de personas, esas 75 millones de personas, ya no lo podemos detener. A esas les van a dar. Lo que tenemos que hacer desde ahorita, en la importancia de estas charlas para conocer la enfermedad y a qué nos enfrentamos, es poder prevenir y que eso nos siga sumando más. Porque a futuro no vamos a tener 75, vamos a tener 100, 200 o más de personas con demencia. Entonces eso es una persona con demencia. Alzheimer es una enfermedad que si no la sabemos cuidar, si no la sabemos tratar, rápidamente puede llegar a una demencia. Casi todos van a llegar a tener demencia, casi todos. En 10, 20 años, no lo sabemos, eso no lo podemos predecir porque el futuro en medicina y en ninguna parte se puede predecir. Se puede tener un aproximado si acaso, pero no algo con exactitud. Entonces eso pasa con la enfermedad de Alzheimer. Si no la cuidamos bien, si no la tratamos, si no modificamos todos esos factores, rápido, estamos hablando de 3 o 5 años, desarrollan una demencia. Entonces a veces los términos se confunden. Claro, es que hay muchos mitos alrededor de esta enfermedad. Por ejemplo, muchas personas creen que solamente las personas que tienen familiares van a tenerlo, o sea, solamente es heredado. ¿Esto es cierto? Exacto, no. Fíjate que solamente
menos del 1% de los casos de personas con Alzheimer es un Alzheimer genético, es un Alzheimer heredado. Eso es un poco, perdón. O sea que de 100 personas, menos de una persona va a tener una herencia por Alzheimer. Con esto no estoy diciendo que la condición genética sea importante. Sí es importante, claro. Cuando apareció la genética y cuando se empezaron a reconocer todos estos genes, empezamos a considerar que todo era genético, ¿sí? Las enfermedades del sistema nervioso y las enfermedades genéticas, si la comparamos con el grueso de enfermedades crónicas que son adquiridas, son muy pocas las enfermedades genéticas, son realmente pocas. Ahora, si hay unos genes que se asocian al Alzheimer, ¿no? Está la POE, por ejemplo, que eso me aumenta el riesgo. Si yo tengo una copia, me aumenta el riesgo 4 veces de tener enfermedad de Alzheimer. Si yo tengo 2 copias, una de mi mamá y una de mi papá, me aumenta el riesgo 10 veces de tener enfermedad. Me aumenta el riesgo, no estoy diciendo que me va a dar. Es bastante, el riesgo es bastante. Ahí es cuando yo tengo que hacer mucha prevención en ese grupo de personas. O sea, si yo tengo un familiar, papá, mamá o abuelos que tuvieron Alzheimer, claro, eso me debe prender las alarmas. No solamente para hablar de lo genético, sino para ver qué factores de riesgo tenían ellos. Si eran obesos, si eran diabéticos, si vivían solos, si tenían poca interacción social, su escolaridad cómo era, si tenían alguna enfermedad de base. Eso es lo que a mí me promueve yo a investigar cuando tengo un familiar con Alzheimer, no tanto la genética. ¿Cuáles serían esos síntomas que podrían alertarnos de un posible caso de Alzheimer? Bueno, uno de los síntomas principales que vemos, y es más frecuente, el 90% de las personas tienen una pérdida de memoria. Pero hay uno que aparece mucho antes, y más que un síntoma es un signo. Un síntoma es lo que yo siento y un signo es lo que yo veo en el paciente. La enfermedad, hoy nos estamos dando cuenta de lo siguiente, y es que las enfermedades del sistema nervioso inician fuera del sistema nervioso. Es raro, es muy curioso, pero esto sucede. ¿Qué pasa en la persona con enfermedad de Alzheimer? Años antes que aparezcan los problemas cognitivos, o sea, problemas de memoria, de orientación, de cálculo, de abstracción, aparece la pérdida de peso. Es muy frecuente. Aparte de que pierden peso, pierden masa muscular. ¿De repente? No de repente, es progresivo, Okay. pero sí es muy notorio. Okay. Más de la mitad de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer que llegan a mi consultorio tienen algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Hoy se sabe que la masa muscular tiene relación con la masa cerebral. Hay una conexión entre estos dos tejidos que parecen que están distantes, ¿sí? Y yo siempre digo a mis pacientes, el cuerpo es uno solo. El cuerpo no va por pedazos. El cerebro funciona solito, el riñón funciona solito. No, todo va en conjunto. Si yo pierdo masa cerebral, pierdo masa muscular también. Y viceversa. Porque hay un neurotransmisor que es un mensajero químico que utilizan las neuronas entre el músculo y el cerebro, que se llama acetilcolina. Se ve que la acetilcolina disminuye en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer. La acetilcolina baja muy poco. De hecho, los primeros medicamentos que uno da para enfermedad de Alzheimer son medicamentos que promueven el uso de la acetilcolina. Y esa misma acetilcolina se utiliza para la contracción muscular. Entonces hay una fuerte relación entre masa muscular y cerebro. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el síntoma inicial de la enfermedad de Alzheimer? Se llama pérdida de masa muscular. Es el primero. Después ya vienen los síntomas a nivel del cerebro propiamente dicho, que es pérdida de memoria, de hechos recientes. Entonces esa persona acuerda bien del pasado, dónde nació, dónde se crió, dónde trabajó por primera vez, con quién se relacionó, los hijos que tuvo, todo lo cuenta muy bien con detalles. Pero lo reciente, lo que hizo ayer, lo que hizo esta mañana, lo que desayunó, lo olvida totalmente. Y no tanto es que lo olvide, es que nunca lo memoriza. Entonces la persona va a una cita médica en la mañana y en la tarde ya no se acuerda. Pierde la capacidad de memorizar. Pierde la capacidad de almacenar nueva información. Okay. Ya no se acuerda.
Entonces uno le dice, ¿se acuerda que en la mañana no se da cuenta? Eso me lleva al segundo síntoma, que llama agnosognosia, y es que no percibe la enfermedad, no se da cuenta que tiene la enfermedad. Entonces una persona con enfermedad de Alzheimer nunca va a consultar él solo. Sí. No va a decir, yo tengo pérdida de memoria, esto es un problema, no lo reconoce como un problema. Y si se da cuenta que tiene problemas de memoria, culpa a la edad, culpa a los demás, que no se acuerda, que está sordo, que ya no le presta atención. Esos son los principales síntomas que uno ve en la enfermedad de Alzheimer. De alarma. Entonces, ¿qué tan importante es detectarlo a tiempo? Fundamental, precisamente para lo que hablamos al inicio, para que no llegue una demencia. Mientras más rápido se detecta. Claro, porque es que una demencia ya no enferma solo a la persona, enferma a los demás, porque van a necesitar un cuidador. Y ese cuidador se puede fatigar y puede hacer un síndrome de fatiga crónica. Y va a necesitar a otro segundo cuidador que también se puede fatigar. Y va a necesitar un tercer cuidador. Y va a necesitar terapias. Y va a necesitar muchos cuidados. Pañales, fisioterapia, terapia cognitiva, medicamentos. Entonces ya son 2 personas enfermas. Entonces ya tenemos un grupo de personas trabajando para eso. El gasto aumenta. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar, que no lleguen a demencia. O por lo menos que no lleguen tan rápido y que no se deterioren tanto. Hablemos de factores de prevención. ¿Qué podemos hacer para, digamos, capaz no activar esos genes o no llegar a esta enfermedad? Bueno, excelente pregunta. Entonces, esto se previene desde niños. La enfermedad de Alzheimer no se previene cuando ya es viejo. Sí, esa es otra cosa que debemos aprender de la enfermedad, y es que no se previene en la edad adulta, se previene desde niños. Por eso dije al inicio, esos 75 millones de personas que tienen planeado, que se cree que Ya no hay nada que hacer. ya no hay nada que hacer, porque son esos adultos que ya se van a enfermar. A ellos tenemos que evitar es que no lleguen a demencia. Pero todos los jóvenes desde ahorita tenemos que prevenirlo para no llegar, para no hacer parte de esa estadística tan grande que hay. ¿Qué hay que hacer? Entonces, masa muscular, hay que hacer actividad física. Hoy sabemos que la actividad física no es un hobby, no es para verse bonito, no es para hacer vida social, aunque sirve, pero lo debemos tomar como una necesidad biológica. Ya no es solo para eso. Exacto, es como dormir y comer. Es fundamental. Entonces, ahí van las primeras necesidades que necesita el cerebro. Una es dormir, por ejemplo. Es fundamental. Hoy dormimos muy poco. Estamos durmiendo menos de 7 horas, y más que dormir poco, estamos durmiendo muy tarde. 12, 1, 2 de la mañana se están acostando todos los jóvenes. Sí. El sueño es una necesidad básica, no es negociable. Uno no puede dormir a pedacitos. Hoy duermo un rato, mañana lo repongo. No. Si no se durmió, no se repone más ese sueño, se perdió ese tiempo. El sueño, la actividad física, otra necesidad básica del cerebro es la alimentación, es fundamental. Entonces pasamos de comer alimentos que daba la naturaleza por comer cosas que han sido procesadas, modificadas, que pierden su valor nutritivo. ¿Sí? Eso es algo que está pasando hoy, es que estamos comiendo alimentos con poca densidad de nutrientes. No le sirve el cuerpo, no le sirve el cerebro. El cerebro que necesita 9 aminoácidos esenciales, necesita unos ácidos grasos esenciales y necesita unos minerales y unas vitaminas. Eso es lo que necesita. El resto que uno no se lo puede dar, él lo puede crear. Pero básico eso, y no lo estamos garantizando en la alimentación. El sueño, la alimentación, la actividad física, y la última entre las 4 cosas fundamentales es el estímulo hacia el cerebro. Hablemos de otro factor muy importante, los cuidadores. El autocuidado. ¿Cómo evitar ese agotamiento? Entonces, ¿qué consejos necesita un cuidador de esto? Primero, él no tiene la culpa. El enfermo tampoco tiene la culpa. ¿Sí? Hay que entender la naturaleza de la enfermedad y de las enfermedades. Las enfermedades por naturaleza generan dolor, generan sufrimiento. Y uno como humano, inclusive como médico, no puede quitar esa naturaleza de sufrimiento.
Uno da alivio, da apoyo, da cuidados, pero quitar la naturaleza del sufrimiento de la enfermedad es imposible. Uno como familiar quiere brindarle todo, van de los mejores, buscando lo mejor de lo mejor para quitar ese sufrimiento, pero no es posible. No es posible hacerlo así aquí. Es un proceso en que se va a sufrir. Entonces, él no tiene la culpa, el familiar no tiene la culpa, hay naturaleza de sufrimiento. Tengo que tener un apoyo. Si mi familiar entra en demencia, yo tengo que tener por lo menos 2 cuidadores. Ahora, si la demencia está muy avanzada, donde necesita hacérsele todo, va a necesitar 3 cuidadores. Si en la familia no hay disposición, hay que pagarle a alguien para que nos ayude. Si no hay no hay recursos en la familia, hay que apoyarse en el sistema de salud. Y si las condiciones se dan, también hay que pensar en una institución que me ayude también al cuidado. Doctor, gracias por toda esta información tan valiosa y finalmente me gustaría que le diera un mensaje a todas las personas que nos puedan estar escuchando, que quizás no dimensionan la magnitud de esta enfermedad, a los cuidadores, a quien pueda escuchar esto y esta información le sirva. Algo importante es que todo adulto mayor que tenga una queja de memoria, de orientación, hay que consultar. Esto no es por el envejecimiento, esto no es normal. No vean los problemas de memoria como algo normal. O es que ya camina cojo, que ya camina lento por la edad, o es que ya está chocho, o que ya se le están olvidando las cosas por la edad, o es que ya está flaquito porque ha dejado de comer y eso ya es por la edad. No es normal. No hay que normalizar ningún síntoma en ninguna persona y a ninguna edad. Cualquier síntoma, por muy pequeño que uno lo vea, es importante porque puede ser la punta del iceberg de algo que viene muy grande. Excelente mensaje, muchísimas gracias por compartir con nosotros la tarde de hoy. A quienes nos escuchan, invitamos a seguir al Dr. Bello en sus redes sociales para seguir aprendiendo sobre todo este contenido de salud educativo.